Record on this computer. Bueno, la clase pasada vimos series de Taylor. Hoy toca algo que se llama series de Laurent. Así que vamos a repasar un poco lo que significa serie de Taylor. Un repaso muy cortito y vamos a ver qué es serie de Laurent, que es una especie de generalización. Entonces, vamos a lo importante. Vimos la clase pasada que una función f de z que es holomorfa en cierta región de tipo, una región particular, es holomorfa en, digamos, z menos z0 menor que algún r, ¿sí? Puede ser escrita como una serie de potencias, ¿sí? O sea, yo puedo escribir a esta serie, a esta función, como una serie de potencias. En la forma está, fíjense que módulo de z menos z0 menor que r, eso es lo que va en la serie de potencias, a sub n, z menos z0 a la n, para n igual a 0 hasta infinito, donde lo interesante es que esta serie converge en módulo de z menos z0 menor que r. Fíjense que no es casualidad que esta región y esta región sean la misma. ¿Por qué? Porque vimos un teorema o una propiedad que dice que si una serie de potencias, que representa a una función f, converge en la región módulo de z menos z0 menor que r, es porque en módulo de z menos z0 igual a r, existe al menos una singularidad. Una singularidad. Y es por esta razón por la que la función es holomorfa en esta región, ¿sí? Y la convergencia de la serie de potencias, que es serie de Taylor, converge en esa región. ¿Sí? Bueno, esa serie se puede escribir, esta f de z igual a sub n por z menos z0 la n, es que converge. Siempre hay que poner dónde converge. Converge en módulo de z menos z0 menor que r. Es la representación que uno usa para la función. Y es lo que se llama serie de Taylor. A sub n es igual a la derivada enésima de la función en z0, la derivada prima no, enésima de la función en z0, dividido n factorial. Entonces, esto es, ¿sí?, la serie de Taylor. Pero nosotros, en análisis 3, escasamente vamos a usar esta forma de escribir la función. Es decir, escribirlo como una serie una serie de potencias, donde cada coeficiente es la derivada enésima dividido n factorial de la función. No lo vamos a hacer. Vamos a agarrarnos, ¿sí?, de la unicidad de la serie de potencias, que muchas veces se llama teorema de identidad, que si uno encuentra, donde encuentro no es que uno buscó debajo de la mesa, uno hace cierta cosa, si encuentra una serie de potencias, ¿sí?, una serie de potencias, esta, vamos a ponerle b sub n por z menos z0 la n, que converge a f de z en la misma región. No, z menos z0 la n no, menor que r. Bueno, me olvidé de converger. Que converge en el módulo de z menos z0 menor que r. Recalco la no casualidad de que esto es igual a esto. ¿Sí? Esa serie que encontré es la serie de Taylor de la función. ¿Sí? Es la serie de Taylor de f de z. Entonces, no voy a escribir la serie de Taylor como
mira, hacer esta forma de la derivada enésima y qué sé yo. Es cierto, es totalmente cierto. No está mal. Pero cuando vean la forma que vamos a usar para calcular la serie de Taylor, a nadie se le va a ocurrir calcular la derivada enésima, ni mucho menos. Porque nos vamos a agarrar del principio de identidad, o si quieren, de la unicidad de la serie de potencias, que si encuentro por inspiración mística o lo que fuera, no va a ser eso. La serie de potencias que converge a la función, esa es la serie de Taylor, ¿sí? Porque no hay otra serie que converja a la misma función en la misma región. Se tiene que cumplir dos cosas, que converja a la función en la misma región. ¿Estamos? ¿Cómo juntamos todo esto? Lo juntamos en este ejemplo. Vamos a hallar la serie de Taylor que representa esa función y vamos a encontrar que no es casualidad todo lo que acabamos de decir. O sea, todo va a quedar bien ordenadito y es mucho más fácil hacer el ejemplo que seguir hablando, que es lo que voy a hacer. Entonces, fíjense, la función f de 1, f de z, igual a 1 sobre 1 menos z. ¿Sí? Y me piden, ¿sí?, la serie de Taylor. Pueden pedirme la serie de potencias, pero me piden la serie de Taylor de la forma a sub n z a la n. ¿Sí? Es decir, z0 igual a 0. Lo que tengo que encontrar son dos cosas, en realidad infinitas cosas. Dos cosas. Tengo que encontrar los a sub n y tengo que encontrar el r tal que esta serie de acá converge en módulo de z menos z0, que es 0, lo pongo explícitamente, porque es la primera vez que lo hacemos, menor que r. Este r no lo tenemos y los a sub n no los tenemos. ¿Qué es lo que voy a usar? Y es lo que voy a hacer casi sistemáticamente. De hecho, es lo que voy a hacer sistemáticamente. Esto, fíjense, tiene pinta, f de z, tiene pinta de una serie geométrica. Entonces lo que voy a hacer es la serie geométrica y ver qué pasa. Pero antes de eso, tengo que saber, a ver, vamos para acá. ¿Se acuerdan de esto que los dijimos hace un rato? Dijimos hace un rato que si la función es holomorfa en esta región, tiene su representación como serie de potencias en la misma función. Y eso es porque, si quieren es un sí solo sí, en la circunferencia justo, ¿sí?, z menos z0 igual a r, hay al menos una singularidad. Recuerden eso y vamos a esta cuenta. Si me piden desarrollo en potencias de z, no de z menos z0, es que z0 es igual a 0. Anotamos z0 igual a 0, que es lo que anotamos. Y ahora tengo que anotar dónde están las singularidades de la función. La función esa, 1 sobre 1 menos z, tiene una sola singularidad. Y está en z igual a 1. ¿Sí? Ahora, esta función, lo mismo que hicimos acá, esta función, mi láser, esta función es holomorfa en una región del tipo z menos z0 menor que r. En este caso, ¿cómo es esa región? Esa región es módulo de z menos z0, me quedo en rojo, es z menos z0, o sea, módulo de z menos 0, ¿sí?, módulo de z, menor que ¿cuánto? Es holomorfa esta función. 1. 1, exactamente, porque visto desde módulo de z, ¿sí?, son distancias al origen, la función es holomorfa en el interior de una circunferencia de radio 1, o sea, va a ser holomorfa en todos estos puntos. Ya sabemos una cosa, ya sabemos dónde tiene que converger la serie, porque tiene que converger en la misma región
donde la función es holomorfa. ¿Sí? Es lo que vimos hace un rato. Entonces desarrollemos la serie de la función. Otra vez, entonces vamos a esto, vemos que tiene pinta de una serie de potencias, no, esto ya lo sé, de una serie geométrica, entonces sabemos que 1 sobre 1 menos z es la suma de z a la n si módulo de z es menor que 1, porque es la convergencia de una serie geométrica. Si módulo de z menor que 1. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta es una serie de potencias. Es una serie de potencias que converge a mi función. Siempre y cuando módulo z sea menor que 1. Que es exactamente lo mismo que lo que encontré acá, que la función es holomorfa si módulo de z es menor que 1. Entonces, fíjense, coincide que la función es holomorfa en la región módulo de z menor que 1 con que la serie esta converge en módulo de z menor que 1. En realidad, no es ninguna casualidad. Es porque demostramos que son equivalentes. Entonces, ¿qué? Esta es la serie de Taylor de esta función. Y en ningún momento, calculé la derivada enésima y qué sé yo. Así que si me piden la serie de Taylor de la función 1 sobre 1 menos z, yo les digo, mira, es esta, z a la n. ¿Sí? Fíjense que todos los a sub n son igual a 1. Esto es n igual a 0 hasta infinito, y esto converge en módulo de z menor que 1. Esto lo recuadro y lo entrego porque esta es la serie de Taylor que me pidieron. ¿Se entendió? Fíjense que esta cuenta, casi una cuenta tarada, en realidad tiene un montonazo de conceptos, por eso la cuenta es tarada. Ustedes saben lo de la serie geométrica, saben que 1 sobre 1 menos z es la suma de z a la n si el módulo de z es igual a 1. Saben, ¿sí? Primera cosa. La segunda cosa que saben es que la convergencia de esa serie, sí, bueno, que es módulo de z menor que 1, tiene que coincidir con la región donde la función es holomorfa. Entonces, ya hice un dibujito, que fue este dibujito. Este dibujito me dijo a dónde era la holomorfa la función. Módulo de z menor que 1. Ya tengo 3 datos. Estos dos tienen que coincidir, o sea, los módulos de z menor que 1 tienen que coincidir. Y tercera cosa, sé que la serie de potencias representa, ¿sí?, la función holomorfa en su región de convergencia. Y cuarto, si encuentro una serie, mejor dicho, quinto, si encuentro una serie de potencias que converge a una función, esa es la serie de Taylor. 5 cosas en una cuenta pelotuda, que fue escribir esto, esencialmente, esta cuenta solita que parece súper pavota, en realidad tiene al menos 5 conceptos súper grosos. Por eso es que la cuenta es tan simple. ¿Quedó alguna duda? Sí, ahí en vez del 1 tenés un número mayor a 0, pongámosle. Te quedaría la serie esa de Taylor multiplicada por 1 sobre ese número y el radio te quedaría ese número, ¿no? Hacemos, sí. Vos, por ejemplo, ¿cuál decís? No sé, 1 sobre A menos Z. 1 sobre A menos Z. ¿Sí? Donde vamos a ponerle un número para no hacer tan genérica la cuenta. Bueno, 3. 3, sí. Un número primo, muy bien. 3, un número primo. 3 menos Z. ¿Sí? Sabemos muchas cosas, ¿sí? Por ahora no sabemos nada. Primer cosa, yo siempre digo, en series de Taylor y las que siguen, que son las de Loran, siempre hagan un esquema, porque cuando, por ejemplo, esta serie de acá, ¿sí?, solita me dijo que su convergencia es módulo de z menor que 1. Y yo sé que ese módulo de z menor que 1 tiene que coincidir con la región de holomorfía de la función. Y para eso tengo que saber dónde están las singularidades. Entonces, lo primero, tengo que hacer un esquema. Esperen, la pisé con la utilidad. Piqui. Primero hago un esquema de dónde están las singularidades. ¿Dónde está? 3. En z igual a 3. Fantástico. Entonces dibujo el 3. Sí, no tiene ni que estar a escala, nada.
Yo sé que si me piden una serie de Taylor, la serie de Taylor tiene que converger en una región del tipo módulo... Ah, bueno, ¿qué serie de Taylor querés? Ya que pediste el 3, podés seguir pidiendo, mirá. Del tipo, ¿qué tipo de serie querés? Ya que está, yo pediría un Z0 distinto de 0. Ay, no sé, bueno, sí, Aprovechen que está pidamos. el combo 2x1. Vamos a empezar con Z igual a 0. Y después cambiamos el Z, si se entiende. ¿Sí? Porque vamos cambiando de un coso a la vez. Z a la n, ¿sí? Por ahora Z0 igual a n. Sabemos que la serie esta va a converger, lo mismo que la función va a ser holomorfa, en una región del tipo módulo de Z menor que algo. ¿Sí? Ya sé cuál es este algo. Este algo, ¿sí? Este algo es 3. ¿Por qué? Porque miro, esto tiene Z0 igual a 0, así que son distancias desde el Z0 hasta la primer singularidad, o sea 3. Entonces lo que estoy buscando es una región de este tipo. Bueno, una región que sea más o menos redonda de este tipo. Así. ¿Está? ¿Está claro que esto es módulo de Z menor que 3 por la función holomorfa? Sí. Bien, nos falta la parte de la serie. Bueno, la parte de la serie es una pavada. ¿Por qué? Esto es 1 sobre 3 menos z. No está en la forma de serie geométrica. Pero no le falta mucho, porque 1 sobre 3 menos z, para que sea como una serie geométrica, saco factor común 3. 1 sobre 3 por 1 sobre 1 menos z sobre 3. Y ya está. Es 1 sobre 3 por la serie, por la suma de z sobre 3 a la n, que ¿dónde converge? Donde esto es menor que 1, o sea, módulo de z sobre 3 menor que 1, que es lo mismo que módulo de z menor que 3. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Sí, sí. Ahora vamos a la segunda modificación. Ah, bueno, esto en general se pone adentro, ¿sí? Porque ustedes saben que la serie converge uniformemente en esta misma región. Si quieren, en cualquier cerrado interior a esta región. Entonces esta serie se suele escribir, 1 sobre 3 menos z, se suele escribir como la suma de z a la n sobre 3 a la n más 1, desde n igual a 0 hasta infinito. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Y dónde converge? Módulo de z menor que 3. Ahora vamos a complicarla. Lo recuadro y lo entrego porque tengo un ejercicio parcial. En realidad no van a ser un poco más complicados. Bueno, agarremos el mismo. F de z igual a 1 sobre 3 menos z, y queremos una serie de potencias del tipo, a ver, ¿quién habló recién? ¿Carolina era? No, No, yo. Claudia. Bueno, señorita, dale. ¿Qué hacemos? A sub n por... Z menos Z0 Bueno, ¿cuánto vale z0? y 4. Así aprobamos. 4. Mucha pelota que se a la n. No, de hecho, a la 4 es fácil. ¿Estamos? Entonces, otra vez. Primer paso, esquema. ¿Sí? Agarro el AutoCAD, piqui, busco la singularidad. Uy, ya, me quedo acá. Busco la singularidad. Este es el 3. Sigue siendo la misma. ¿Y cuál es Z0? Z0 es igual a 4. Busco el 4 entonces, lo pongo de azul. El 4 es este. ¿Sí? ¿Dónde tiene que converger la serie y dónde va a ser holomorfa la función? Va a ser holomorfa en una región del tipo z menos 4 menor que, ¿y acá qué va? La distancia a la singularidad más cercana, que es 3. Con lo cual, módulo de z menos 4 tiene que ser menor que 1. ¿Sí o no? Va, sí. ¿Sí? Porque lo que tengo que hacer es una región del tipo módulo de z menos z0 menor que algo. Este algo es hasta donde la función tiene una singularidad.
que es lo que vimos hace un rato. ¿Ven? Yo no estoy inventando, estoy nada más que manipulando las mismas cosas que hace un... Acá, esta. ¿Ven? Este es holomorfa hasta R, o sea, módulo de Z menos Z0 igual a R, esto que está acá, porque en esa circunferencia hay una singularidad. Sigo diciendo lo mismo, ¿eh? Vamos para atrás, sigo para adelante. Piqui, piqui, piqui. ¿Dónde estamos? Acá. ¿Sí? Entonces, desde Z igual a 4, la primera singular y la única es, ¿sí?, 3. Así que la distancia es 1. ¿Cómo escribimos ahora la serie? Es una pavada. Solo hay que saber qué es lo que uno tiene que escribir y que yo siempre hago cagada. Así que vamos a hacerlo bien dentro de todos. Lo que tengo que obtener es que la función f de z es del tipo 1 menos o más z menos 4 dividido algo, pero tengo que lograr z menos 4 dividido algo, porque tengo que escribir como una potencia de z menos 4. ¿Sí? Entonces, escribo. Vamos a empezar a escribir. 1 sobre 3 menos z, y a lo bestia le pongo 1 sobre 3 menos, y acá z menos 4, se lo puse hacia lo bestia, y fíjense que sumé 4, así que ahora resto 4. ¿Sí? Así que me queda 3 menos 4 menos 1 menos z menos 4. O si quieren, esto es igual a menos 1. Síganme las cuentas porque solo hace cualquier mierda. ¿Eh? Menos 1 sobre 1 más z menos 4. Tenés que ser tan molesto. ¿Estamos? Revisen las cuentas por las dudas, porque yo, estas cosas, me da cualquier cosa. A ver, z menos 4 más 4 menos 4. Sí, parece que está bien. Esto, ahora lo desarrollo en serie de cosas, en serie de potencias. Entonces me quedó 1 sobre, ¿no? 3 menos z igual a menos 1 sobre 1 más z menos 4. ¿No? Eso es lo que me quedó. 1 más z menos 4. Esto es igual a menos 1 por esta, que la escribo como su serie geométrica. O sea, z menos 4, ¿sí?, a la n por menos 1 a la n. ¿Se acuerdan que cuando tenía un más acá iba menos 1 a la n por el r a la n, ¿no? ¿Y dónde converge esto? Donde módulo de z menos 4, que es lo único que hay acá cuando el r es menor que 1. ¿Es casualidad que esto me haya dado dónde está igual que esto? No. Esto viene de la función. Y esto viene de la serie. Y yo sé que la serie y la función son dos representaciones de lo mismo. O sea, la serie representa la función en el mismo lugar donde la función es holomorfa. Entonces, resumo f de z, que es igual a 1 sobre 3 menos z, ¿cómo se llama? Escrita como potencias de z menos 4, queda, ¿sí?, menos 1 a la n por z menos 4 a la n, que converge en módulo de z menos 4 menor que 1. ¿Se entendió? Sí, el menos 1 que estaba multiplicando el... Me lo olvidé. Entonces le pongo menos 1 a la n más 1. Este menos. Sí, me lo olvidé. Muy bien, están muy atentos. Déjenme un segundo. Ahí volví. Hoy a la mañana ya cambié mate por tereré porque este calor es insoportable. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Hay alguno que tenga alguna duda de esto que hicimos? Yo tenía una duda.
¿Cuál? Ok. ¿Por qué la función entonces solo es holomorfa cuando el módulo es menor a 1? En el primer ejemplo que dio. En el 1 sobre 1 menos z. Sí. Es una buena pregunta y es una mala pregunta. ¿Dónde, en realidad, escrito, si a mí me dicen esta función, ¿sí? Esta función, 1 sobre 1 menos z, ¿dónde es holomorfa? Entonces vos tenés que responder, esta función es holomorfa, ¿sí? Para todo z menos el conjunto formado por el 1, z igual a 1. ¿Está? Entonces es holomorfa para todos los números complejos, salvo el 1. Pero ¿qué pasa? Me preguntan para desarrollar, fíjense cómo se desarrollaba la serie de Taylor. ¿Dónde está la serie de Taylor? La serie de Taylor me dice que parto de una forma muy particular de escribir la función. Acá está. ¿Ven? Borro toda esta porquería que escribí. Me dicen que la función es holomorfa. No, ¿dónde está? La función es holomorfa en este lugar. No me dice que no sea holomorfa en otros lados. Me dice que es holomorfa en ese lugar. Entonces, ¿qué me está diciendo? Es una forma distinta de escribir la función. Espera que llego. Esta función es cierto que es holomorfa en cualquier número complejo salvo el 1, pero esta función, por ejemplo, es holomorfa en módulo de z menor que 1, módulo de z menos 4 menor que 1, módulo de z menos 3 menor que 2, etcétera, ¿sí? Porque lo único que tengo que hacer es ver que dónde está el 1 y el punto que agarre este z0, ¿sí? La función va a ser holomorfa en módulo de z menos z0 menor que acá va la distancia de entre z0 y el 1, ¿sí? O sea, esta distancia de acá, ¿sí? No dice que es holomorfa solamente en esa región. De hecho, escribimos para la misma función que... escribimos para la misma función dos desarrollos en serie distintos y habíamos dicho que el desarrollo en serie era único. Sí, pero son distintos porque lo que hicimos, déjenme encontrar dónde está. Espera. En esta serie lo hicimos. Encontramos una serie de potencias que era esta de acá abajo, ¿sí? Que converge en módulo de z-3. ¿Sí? Y encontramos otra serie distinta, que era esta. ¿Dónde está? Esta, ¿sí? Esta que está acá, que es distinta a la anterior. Pero ¿por qué esta serie converge en otra región? Por eso yo recalcaba hace un rato que un desarrollo de una función es único en términos de en potencias de una misma cosa, ¿sí? Y la equivalencia, o sea, z menos z0, y la equivalencia se da cuando la función es holomorfa en módulo de z menos z0 menor que un número, y ahí tengo una serie que converge en módulo de z menos z0 menor que el mismo número. ¿Sí? ¿Se entiende la sutil diferencia? No es lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora, porque esto es lo que veníamos haciendo hasta ahora. Veníamos diciendo, esta función, ¿dónde es holomorfa? Y esta función es holomorfa en todos los complejos menos el 1. Pero si uno quiere escribir una serie de potencias, lo tiene que escribir en la, entre comillas, notación de series de potencias, que es módulo de z menor que 1, módulo de z menos 3 menor que 2, etc. ¿Se entiende? Perfecto. Vamos a ver dentro de un rato que precisamente basado en una pregunta como esa, porque fíjense que si uno tiene la misma función, no nos podemos pasar 2 horas haciendo cuentas, pero si uno tiene la misma función, por ejemplo, 1 sobre 1 menos z, que sabemos que tiene la singularidad acá en el 1. Si uno lo escribe como
potencias de Z tiene una región de convergencia, que es esta, ¿no? Esta. Si uno lo escribe como potencias, ¿sí? Vamos a ponerle B sub n por Z menos Z0 a la n, tiene otra región de convergencia, si este es Z0, que está dado por la distancia que hay hasta la singularidad, y lo que tengo es una circunferencia, ¿sí? También converge esto en módulo de Z menor que 1, esto es módulo de Z menos Z0 menor que, no sé, R, donde este es R. Y tengo, ¿sí? Tengo desarrollos en cualquier punto del plano, pero tengo que ir cambiando el Z0. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Si uno tiene, por alguna razón, necesita un desarrollo en serie de potencias de esta función, en este punto, bueno, es este desarrollo en serie. Pero si uno quiere un desarrollo en serie de potencias, no en este punto, sino en este punto, este desarrollo de antes no me sirve porque este vale acá, no donde quiero desarrollar. Entonces tengo que cambiar el Z0. Y si quiero un desarrollo en este punto, y tendré que buscar cómo hago para que en este punto tenga un desarrollo en serie de potencias válido, que probablemente sea un círculo así o algo parecido. Precisamente basado en eso, ¿sí? En que si quiero desarrollar en otros puntos, tengo que necesariamente cambiar el Z0, es que a un chabón francés e ingeniero se le ocurrió decir, bueno, pero no es la única forma de desarrollar una función. Tiene que haber otra forma. Tiene que haber una forma más general. Ese chabón se llamaba Laurent para los amigos, y dijo algo basado en una genialidad. Ustedes se acuerdan lo que vimos hasta ahora. Que si uno tiene, ahora vamos a lo del Orané, si uno tiene una función como esta serie de potencias converge en una región de este tipo, Z menos Z0, menor que algún R. ¿Por qué? Porque si converge en algún punto, converge para cualquier punto interior, o sea que esté más cerca. ¿Por qué? Porque el módulo, ¿sí? El módulo, si agarro un punto más cerca, es más chico. Entonces converge con potencias de un desarrollo en potencias de este estilo, converge de algún lado, ¿sí? Que es este menos R, hacia adentro. Pero si uno tiene un desarrollo en potencias que no son positivas, sino que son negativas, de este estilo, perdón. Esto, fíjense, como está dividiendo el Z menos Z0, si uno saca módulo, ¿sí? Y uno se acerca al Z0, el 1 sobre el módulo es cada vez más grande. Entonces no está garantizada la convergencia de la serie. Sí está garantizada la convergencia si agarro un Z cualquiera y me alejo del Z0, porque está dividiendo el Z menos Z0. Entonces, al estar dividiendo el módulo, si me alejo, el sumando, cada sumando es más pequeño, entonces tiene garantizada la convergencia. Entonces, en una serie como esta, la convergencia es del tipo módulo de Z menos Z0 mayor que otro R. ¿Sí? Converge de algún lugar hacia afuera. ¿Está? Esto lo discutimos la otra vez, hicimos un poquito de esto. La serie de Taylor es una serie de este estilo. ¿Por qué? Porque analiza la función, una función que es holomorfa en este tipo de regiones. O sea, módulo de Z menos Z0 menor que algo, o sea, en el interior de una circunferencia. Pero ¿qué pasa si una función es holomorfa, porque se me encanta plantearlo así, es holomorfa fuera de cierta circunferencia? Yo quiero el desarrollo fuera de cierta circunferencia. Bueno, el teorema de Taylor no me dice nada. Me dice, no, el teorema de Taylor dice, vos querés algo holomorfo, tenés que hacer algo para adentro, no puede ser algo para afuera. Bueno, vino luego y dijo, sí, se puede. Era obamista. Dijo, si f de z es una función analítica, ya digo analítica porque la vamos
Desarrollar en serie de potencia. Espero que está dando el sol, me está molestando. Si es una función analítica en una corona o en un anillo, ¿sí? Es decir, dentro de cierta circunferencia, pero fuera de otra, que es este dibujito que está acá, ¿sí? ¿Sí? Entonces, lo de dentro de cierta circunferencia está bárbaro, es Taylor, pero lo de fuera de cierta circunferencia, lo que me remite es a que tengo que escribir algo que tenga potencias negativas. Bueno, precisamente. Dice, si tengo una función que es analítica en un anillo, es decir, módulo de z menos z0 entre un valor chico y un valor grande, la función admite una representación con potencias positivas y potencias negativas. La demostración del teorema es mucho más larga y tampoco nos importa porque no la vamos a usar como notación, pero tenemos una parte que tiene potencias positivas, que es como la de Taylor, por eso astutamente llamamos la parte de Taylor, y tenemos una parte que tiene potencias negativas y que llamamos no la parte de Laurent, sino la parte principal. Y ya vamos a ver por qué le decimos principal. O sea, tenemos potencias positivas y potencias negativas. La parte esta, vamos a ponerle verde, la parte esta de Taylor es la que me dice que converge hacia adentro de cierto lugar. Y ahora necesito rojo. Y la parte esta es la que me dice que converge hacia afuera de cierto lugar. La intersección es una corona o un anillo, no sé cómo se llama. ¿Sí? Se puede demostrar claramente que esto existe, es único, tiene las mismas características que las series de potencias positivas. Es decir, tengo un teorema que es este. ¿Dónde está? Este teorema. Puedo calcular los coeficientes a sub n y b sub n. Fíjense que tienen la misma forma. ¿Sí? Los a sub n, ven que tienen la forma de la derivada enésima. Es la derivada enésima escrita como fórmula integral de Cauchy. O sea, sigue siendo la parte de Taylor. Y la parte b sub n, la parte de potencias negativas, tiene una forma similar, pero no es la derivada enésima, es otra cosa distinta. ¿Sí? Muchas veces, en vez de, a mí es la notación que me gusta, en vez de escribir como una parte de Taylor, una parte de potencias positivas y una parte de potencias negativas, muchas veces se condensan ambas partes en una notación como esta. ¿Ven? Una sumatoria entre menos infinito e infinito, porque son las positivas y las negativas. Y la fórmula, fíjense que es única. Fíjense que es única, porque esta y esta son las mismas con positivos y negativos. ¿Sí? La demostración está en todos los libros, no la vamos a hacer porque de hecho no la vamos a usar. Pero sí es importante tener en claro qué es lo que uno hace con una serie de Laurent. Tiene una función que es analítica en un anillo. En un anillo. Y eso me da entonces que voy a encontrar una serie de potencias positivas y negativas que converge en el mismo anillo. ¿Sí? Hay una forma de calcular los coeficientes, pero nunca lo vamos a usar, porque otra vez la serie vuelve a ser única. Entonces, si yo encuentro una serie y tiene la misma región de convergencia, va a ser la serie de Laurent. Y después no me preocupo mucho más por calcular los coeficientes que obtener eso. ¿Está claro? ¿Alguien no entiende que esta serie, eso es lo importante a esta altura, alguien no entiende o no se imagina por qué una serie como esta que tiene términos positivos y negativos, no entiende por qué converge en un anillo? O sea, en el interior de una circunferencia y en el exterior de otra, que es lo importante a esta altura. ¿Alguien no le queda claro? ¿O estamos todos bien? Profe, yo tengo una duda un poquito rebuscada, diría. Rebuscada. Me gustan las O dudas sea, rebuscadas. A ver. es que es muy particular, pero suponete que vos agarrás un punto que está
un poquito, o sea, un infinitésimo antes que el R2 o que el R1. No importa cuál de los dos. Pero no sería que una de las partes uno de los dos términos sería el infinito. No sé si me explico bien a dónde quiero hacer la pregunta. O Pero sea, suponete que, vos estás pensando en evaluar un punto que está, la función que está en un punto muy cercano a la circunferencia R1 o muy cercano a la circunferencia R2 y te molesta que la sí. serie diverja. Claro, o sea, mi duda es esa, ¿no divergería? Es como media molesta la pregunta, pero No, es no es como que molesta no. para nada, no es molesta para nada. Porque, fíjate, a ver, espera, ¿lo digo o no lo digo después? Identidad, bueno, esto es el principio de identidad. Tu pregunta es esto precisamente. ¿Sí? Está muy bien lo que dijiste, porque para que los radios de convergencia R1 y R2 sean esos, ¿sí? Recordá que la función f de z es holomorfa o analítica. Holomorfa, Martín le gustaba poner así, porque dice que eso le causaba gracia y se acordaba más. En esta región, ¿sí? Menor que, no me acuerdo cuál puse más grande, R2 o R1, pongamos así, qué sé yo. Para que la función sea analítica en esta región, lo que dice esto, que también lo dice el Markusiewicz, es porque el módulo de z menos z0 igual a R2, no, R0 no, a R2, y el módulo de z menos z0 igual a R1, en esta hay al menos una singularidad y en esta hay al menos otra singularidad. Por eso es que la función es holomorfa en esa región. Entonces, mosquitos. Entonces, está bien tu pregunta. Si me acerco mucho a la circunferencia z menos z0 igual a R2, es probable, efectivamente, que la serie diverja. No está seguro, pero es probable que diverja. ¿Por qué? Porque si vos te acercaras, mira, si vos tus radioconvergencias son estos, ¿no? La región de convergencia son estos dos huevos fritos. ¿Y por qué? La respuesta es porque acá hay una singularidad y porque acá hay una singularidad. ¿Sí? Entonces tenés la serie, qué sé yo. Vos decís, si me acerco a esta circunferencia, la serie diverge. No exactamente, pero si me acerco por acá a donde está la singularidad, sí diverge. ¿Sí? No diverge en toda la circunferencia del módulo de z menos z0 igual a R1. Diverge para algunos puntos. Esto, ¿se entiende la diferencia? Sí, 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 perfecto. En algún momento, donde análisis 3 era, no se asusten, mucho más complicada que la de ahora, se estudiaba la convergencia en los radios R1 y R2. Se estudiaban las series, el comportamiento de las series en el borde de la región de convergencia. A mí esos análisis no me parecían, son interesantes, pero me parece que son como un poco rebuscados. Pero lo cierto es que la serie no diverge en todo el borde, diverge en algunos puntos que son precisamente las singularidades de la función. Ese análisis es molesto, pero lo cierto es que pasa eso. Si yo me acerco a esta circunferencia, por ejemplo, a esta de acá afuera, me acerco por acá a este punto, no diverge. Si me acerco a este punto, no diverge. Si me acerco a este punto, bueno, así pasamos toda la tarde. Si me acerco a este punto, sí diverge. Porque precisamente la función y la serie coinciden. O sea, si uno agarra un entorno de este punto, por ejemplo, ponele que no podemos acceder a esto, pero en un entorno de este punto así, la serie y la función son iguales. Entonces la serie tiene que seguir de manera continua a la función. Si acá tengo una singularidad, era azul la singularidad. Si acá tengo una singularidad, la serie en las inmediaciones de esa singularidad tiene que diverger. Y la serie en las inmediaciones de un punto donde no hay una singularidad no va a diverger. O sea que no es tan tonta tu pregunta. Ah, no, vos dijiste rebuscada. Es un poco rebuscada, pero es Un poco interesante. molesto también. Molesto. Sí, también es molesta. No, también es molesta, no. Pero es interesante.
Es interesante, lo que pasa que no nos da el tiempo. Les juro que no nos da el tiempo. Ustedes lo ven porque venimos corriendo, corriendo, corriendo. No nos da el tiempo para analizar todas las posibilidades. En este caso me parece que no es tan interesante estudiar la convergencia. Sí tener idea, sí es Te agarré, hijo de puta. Sí es interesante. Necesito un papel. Cuando uno agarra un mosquito, lamentablemente, pues se tiene que limpiar la mano. Sí es interesante la idea de que la serie puede converger o diverger en una circunferencia, que no es tan loco, digamos. No es tan loco. Lo importante a esta altura es que, bueno, ya sabemos, esto es lo mismo que en potencias positivas, sabemos que tenemos una serie de Laurent que me representa una función que es analítica en una corona o en un disco, y en esos discos, ¿sí? Esos discos son los discos hasta los cuales la función es holomorfa, porque recuerden que viene de acá, porque en esas circunferencias la función tiene una singularidad. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Para desarrollar en serie de Laurent que hicimos en serie de Taylor. Nada más que vamos a usar funciones un poco más complicadas. Punto importante, y ahí le doy la derecha a... ¿Quién preguntó? Porque nunca me fijé cómo te llamaba el que preguntó recién. Sebastián. Sebastián. Cuando aparece, lo que pasa es que cuando hablas aparece el nombrecito y después se va. Por eso si no miro. Lo que sí pasa, ¿sí? Vamos a justificar en los próximos escasos minutos el nombre de principal, ¿sí? A esta parte. ¿Sí? Vamos a estudiar un caso particular, vamos a mencionar un caso particular y vamos a ver por qué se llama principal. Sabemos que la función, si es holomorfa, en una corona, la corona puede ser de este estilo. ¿Sí? Bueno, ahora, esperen, ¿cuál es el más grande? R2. R2, ¿sí? Y mayor que R1. ¿Sí? Esto me dice lo que acabamos de decir. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa como caso particular cuando R2 es 0? Un R2, no, un R1 posible es 0. ¿Qué significa? Que la función es holomorfa en un entorno reducido de Z0. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Primera clase, dijimos en algún momento lo vamos a usar, ahora es cuando lo usamos. En un entorno reducido. ¿Qué significa? Que Z0 es una singularidad de f de z. Uy, me falta D. De f de z. Y también sabemos que sobre la circunferencia z menos z0 igual a R2 hay otra singularidad, pero no sabemos cuál. ¿Sí? Pero sí sabemos que Z0 es una singularidad. Entonces, fíjense, f de z se escribe de la misma manera. Parte de Taylor. En general se escribe primero la parte principal, porque ya vamos a ver que Taylor, ya olvídense de Taylor, porque ya pasó su cuarto de hora. Z menos Z0 como una canción del verano, digamos, termina el verano y nadie se acuerda. Bueno, así es pobre Taylor. Z menos Z0 a la n. Una cosa que no mencioné, pero fíjense que esto empieza en 0, constante, y esto empieza en 1. Porque si las dos empezaran en n igual a 0, tendría que es una constante en la parte de Taylor y otra constante en la parte de la parte principal. Entonces, esas dos constantes sumadas tienen que valer la función en el C. Es un quilombo. Entonces, solamente la constante se la lleva Taylor y esta empieza directamente en 1, o sea, 1 sobre Z. Un detallecito. Entonces, esto va n mayor o igual que 0, n mayor o igual que 1. Esto converge en módulo de Z menos Z0
menor que R2 mayor que 0. Chao, Mabel. Saludos a los chicos. ¿Qué pasa? Y esto es para justificar el nombre de principal a esta parte, ¿no? Que es la parte de potencias negativas. ¿Qué pasa cuando f de z, con f de z, cuando z tiende a z0? Y acá vamos a lo que decía Sebastián. En un caso particular, pero lo que decía Sebastián. ¿Qué pasa? Perdón, ahí es al revés entonces, ¿no? Es la parte que tiene el Bn es n mayor o igual que 1 y la otra mayor o igual que 0, ¿o no? Sí, qué boludo. No, qué boludo yo, sí. Muy bien, están todos atentos. 1. Después de toda la explicación lo escribí al revés, ¿se dan cuenta? 0, ahí está. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué les parece que pasa cuando z tiende a z0? Es un análisis que toca la clase que viene, pero no está mal hacerlo ahora ya que lo estamos discutiendo, porque de hecho no es una cosa que uno no puede deducir. Espera, voy a copiar esto. Una singularidad, ¿no? Es una singularidad. Control C, Control V. Esperen que esto... X. Y ahora agarro esto y lo muevo. Esperen que estoy acomodando el pizarrón. Ahí está. Es una singularidad. Entonces, ¿qué va a hacer la función cuando z se acerque a z0? ¿Pueden decir algo de qué es lo que va a hacer o no pueden decir nada? No sean cobardes, pueden decir boludeces. Están autorizados a decir boludeces. Pero habría que ver qué tipo de singularidad tiene. Todavía no sabemos qué tipo de singularidad. Estamos analizando la serie. De hecho, esto nos va a llevar a ver qué tipo de singularidad. Los oriento en el pensamiento. ¡Wow! ¿Ustedes saben cuánto valen los B sub n? Imagínense que todos los B sub n valen 0. Imagínense que solo hay un B sub n. Imagínense que hay infinitos B sub n. Esas son cosas como muy distintas. Si no hay ningún B sub n, o sea, todos los B sub n son 0, ¿sí? De alguna manera, esta singularidad que está acá, vamos a poner un paréntesis grandote, una llave grandota. B sub n igual a 0 para todo n mayor o igual que 1. ¿Sí? F de z tiende a un valor particular, que es a sub 0, ¿no? Porque todos estos se anulan y solo sobrevive el que tiene z menos z0 a la 0, que es a sub 0. ¿Sí? Sí, esta cuenta no es muy complicada. Que si no tengo ningún B sub n, ¿ve? Todos esto, la parte de Taylor tiende a 0, todos los términos tienden a 0, salvo el primero, que es una constante. Si existe un B sub n distinto de 0, no vamos a hacer el análisis completo de las singularidades, pero si existe un B sub n distinto de 0, ¿qué es lo que hace f de z cuando z tiende a 0? A z0. Diverge. Diverge. Es una singularidad posta. Si tengo algún B sub n, uno, aunque sea uno solito, distinto de 0, el límite de esta función es infinito. ¿Y en qué interviene esta parte? En ese caso. ¿En qué colabora la parte de Taylor? En nada. No colabora en nada. Porque cuando z tiende a 0, a z0, todos los términos de Taylor tienden a 0, salvo el primero, el n sub 0, el n igual a 0, que tiende a una constante. Pero del otro lado, la parte principal, ¿sí?, está tendiendo a infinito. Infinito más una constante. Esa constante, pobre, no contribuye en nada. Entonces, si existen varios, por ejemplo, si existe uno solo,
tiende a infinito. Si existen varios, si existen 20, existen 2500, no sé, si existe una cantidad finita de B sub n, le va a pasar lo mismo, va a diverger. ¿Sí? Sin importar lo que haga la parte de Taylor. Entonces, ¿quién está controlando el comportamiento de la función? ¿La parte de Taylor o la parte principal? Claramente la parte principal. Esa es la razón de por qué la parte principal se llama parte principal. Porque si uno tiene una serie de Laurent desarrollada en las inmediaciones, en un entorno de una singularidad, la parte que controla el comportamiento de la función es la parte principal, no la parte de Taylor. Por eso se llama principal. Precisamente por eso, porque diverge mal, ¿sí? Diverge infinito. O cosas peores, vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, este análisis me dice que, como dijo alguien hace un rato, hay que ver qué tipo de singularidad hay en Z0. Bueno, precisamente eso. Dependiendo de la cantidad o lo que pase en la parte principal, el tipo de singularidad de la función en Z0 va a ser distinta. ¿Sí? Eso lo vemos la clase que viene. O si hacemos a tiempo hoy, no creo, porque hay que entender bien lo de Laurent. Eso es lo que vemos la clase que viene. Catalogamos las singularidades. ¿Y cómo las catalogamos? Dependiendo de cómo es su parte principal. Fíjense qué importante es la parte principal, porque es la que me dice qué tipo de singularidad tiene. Porque no hay un solo tipo de singularidad. Hay al menos 4, de las cuales 3 se pueden escribir como serie de Laurent. ¿Sí? La otra es la del logaritmo, que es una porquería, pero hay al menos 3 tipos de singularidad. Hay 3 tipos de singularidad. ¿Estamos? ¿Qué nos falta? A ver, ¿qué nos falta? Identidad, bueno, principio de identidad, que se encuentra en una serie de potencias con potencias positivas y negativas, que converge en la misma región donde la función es holomorfa, o sea, en el mismo anillo. Entonces, esa es la serie de Laurent, lo mismo que pasaba con Taylor. Es porque acá dice que hay alguna singularidad en el radio R1 y el radio R2, no dice grandes cosas, y se terminó la clase. O sea, chao, nos vemos. No, mentira. Ahora empezamos a operar con las series de Laurent. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? O problema que ¿No? ¿Ninguna duda molesta, como dijo acá el compañero hace un rato? La clase que viene sí nos vamos a volver un poco locos. Para hacer una serie de Laurent necesitamos una función, ejemplos. Necesitamos una función del tipo f de z, ¿sí? Que sea holomorfa en un anillo. Z menos Z0 menor que R2, si me molesta mi video, mayor que R1. ¿Sí? Necesitamos que haya al menos 2 singularidades. Bueno, eso normalmente se hace de la siguiente manera. F de z. Vamos a hacer una función que tenga 2 singularidades muy pavotas, que va a ser, no sé, 1 menos z por z menos más 2, qué sé yo. Entonces, tanto en serie de Taylor como en serie de Laurent, esquema básico. ¿Sí? Rojo. Anotamos las singularidades de la función. Z igual a 1. ¿Sí? Z igual a 1. Y z igual a menos 2. ¿Sí? Entonces vamos a desarrollar en serie de Laurent esta función f de z. ¿Cómo? Lo pongo con c sub n y después vemos, ¿no? C sub n por z menos z0 a la n. Primer cosa. ¿Cuánto quieren z0? 3. ¿Cómo? 3. ¿Cómo rompelo? Z0 igual a 3.
Z0 igual a 3. Con Z0 igual a 3, vamos a ver cómo nos quedó, porque esta señorita tiene ganas de explicarnos el día, y está muy bien. Dibujamos. Ya me olvidé la singularidad, por favor. ¿Cuál era? 1 y menos 2. 1, menos 2. Y la señorita propuso Z0 igual a 3. 1, 2, 3. Acá, 3. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, fíjense, corro esto. No, voy a tener que correr todo porque no me va a entrar. Esto. Agarro esto y lo muevo un poco para acá. Bien. Tengo. ¿Sí? Lo que vamos a tener es ver en potencias de z menos 3, z menos 3, ¿sí? Se sube en potencia de z menos 3. Y vamos a tener, ven que ahora tenemos más de una singularidad y tenemos que hacer como algunas decisiones. Entonces, la primera es, centramos. Bueno, es difícil lo que estoy haciendo. Ahí. Ahí, ¿sí? La primera cosa que hay que mirar es que tengo que mirar las distancias desde el 3 y a dónde están las singularidades. ¿Sí? Entonces, este primer radio, era el más chiquito, llamamos R1, ¿no? Mirá, R1 es igual a 2. El otro, que me resisto a hacerlo con una circunferencia porque me da una porquería, el otro, ping, 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 por acá. ¿Sí? Va a ser una cosa así. Pongamos que es así. Pongamos que esto es una circunferencia. Este radio, R2, ¿cuánto vale? 5. ¿No? ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, fíjense. Podríamos hacer 3 desarrollos distintos. Podríamos hacer el primer desarrollo en... ¿Dónde está el láser? el desarrollo en esta región adentro, ¿sí? Porque lo que haríamos sería un desarrollo en Taylor. Entonces haríamos el desarrollo en potencias de z-3 de forma tal que converge todo en módulo de z-3 menor que 2. Entonces lo que tendríamos es un desarrollo de Taylor de la función. Sí, se puede perfectamente, porque lo que necesita para el desarrollo de serie de Taylor es que la función sea holomorfa en módulo de z menos algo. Esa es la primera cosa. En la primera zona, módulo de z menos 3. La segunda zona es la que está entre, módulo que es módulo igual a 2, y esta módulo igual a 5, que son estos puntos que están acá en el medio. ¿Sí? Que es lo que, entre comillas, es el más Taylor de todos. Entonces la segunda región sería módulo de z menos 3, mayor que, antes no le puse, menor que 2, ¿no? Mayor que 2 y menor que 5. ¿Estamos? Y hay una tercera zona, ¿sí? Hay una tercera zona que es esta zona de los puntos que están más lejanos, ¿sí? Los puntos que están más lejanos, que son módulo de z menos 3 mayor que 5. ¿Dónde está mi lapicito? La tercera zona, módulo de z menos 3 mayor que 5. Entonces fíjense que ya elegimos, eligió la compañera de ustedes, un Z0, 3. Y a pesar de haber elegido un solo Z0, tengo 3 posibles desarrollos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo 2 singularidades, o sea, 2 contornos. Bueno, claramente no vamos a desarrollar el primero. El primero es Taylor. No me interesa desarrollar el primero. El segundo es el más Laurent, porque tiene menor que algo y mayor que algo. Y el tercero, también podríamos hacerlo, pero el tercero es lo que se llama, este que está acá. Fíjense que es
módulo de algo menos algo mayor que un número. Eso significa que vale para puntos arbitrariamente lejanos del 3. Tan lejanos como quiera. A esto en general se le dice desarrollo en un entorno del infinito. En un entorno del infinito. ¿Por qué? Porque vale para puntos arbitrariamente lejanos del z igual a 3. En particular, cuando z tiende a infinito, ¿sí? Si quiero estudiar el comportamiento de z tendiendo a infinito, lo que tengo que hacer es desarrollar en ese... ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Y no está hablando, digo, se le escapó. Si uno quiere estudiar el comportamiento de la función cuando z tiende a infinito, tiene que usar ese desarrollo. Ni pregunto, porque ustedes lo que me van a decir es desarrollar del medio. ¿O no? Vamos a desarrollar del medio. ¿Estamos hasta acá? Entonces tenemos la función, que ya me olvidé cuál era, f de z. María, una pregunta. Te escucho. Si desarrolláramos, por ejemplo, el primero, solo obtendríamos la de Taylor. Sí, claro. Y en el último solo la de Laurent. Laurent se llama a cualquiera que tenga potencias positivas o negativas. No, como notación general, se llama de Taylor por una cuestión casi romántica, pero en realidad son todos desarrollos de Laurent. Lo que pasa es que uno viene acostumbrado a Taylor, 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 y entonces al primero uno suele decirle desarrollo de Taylor, pero estrictamente es un desarrollo de Laurent. ¿Por qué? Sí. Porque el desarrollo de Laurent lo que dice es que converge en más o menos donde uno quiera. ¿Sí? Sí, ahora entiendo a lo que te referís. O sea, si lo hubiera dicho bien, tendría que haber dicho potencias positivas o potencias negativas. En vez de Laurent, porque Laurent abarca todo. Okay. Exactamente, eso es lo que solemos hacer. Eso es lo que solemos decir. Desarrollar en potencias positivas o en potencias negativas o cosas parecidas. ¿Sí? No es ni un error de concepto ni nada, es solamente que Taylor es un paso necesario porque uno no puede empezar derecho con potencias positivas y negativas porque no se entiende nada, pero lo cierto es que uno rápidamente deja a Taylor en pos de buscar uno que tenga potencias positivas o negativas, que es un desarrollo más general. A ver, entonces, ¿cuál era la función? 1 menos z, z más 2. 1 menos z, 1 menos z por z más 2. ¿Sí? Y lo queremos en módulo de z menos 3, era, ¿no? Menor que 5 y mayor que 2. ¿Vamos? Empezamos en el más complicado de todos. Está fantástico. Primer cosa, ya hicimos el dibujito. ¿Sí? Primer cosa, ya hicimos el dibujito. Ya sabemos, de hecho este es el dibujo un poco más, pongamos que un poco más ordenado, ya sabemos dónde va a converger cada una de las series, porque vamos a obtener dos series, una con potencias positivas y una con potencias negativas. Ambas las vamos a obtener manipulando una serie geométrica. No va a ser más complicado que eso. Entonces, lo que tengo que obtener es fracciones simples en esto. ¿Sí? Ustedes recuerdan que fracciones simples era un método donde igualaban, por ejemplo, metían esto como 1 menos z, y después esto como z más 2, y acá tenían que encontrar los coeficientes que iban acá, igualando un sistema de ecuaciones, qué sé yo. ¿Sí? Bueno, esta clase, esta es una de las tantas clases que me gusta dar porque me gusta verle las caras cuando diga lo siguiente. Porque van a decir, me cagaron durante años haciendo cuentas como un salame y se hace en 2 segundos. Pero se hace en 2 segundos porque estamos en análisis 3. ¿Cuál es el coeficiente? Anoten esto. ¿Cuál es el coeficiente que acompaña al 1 menos z? Lo que tengo que hacer es pensar. El que acompaña al 1 menos z, ¿sí?
va a ser sacando de la función, no tengo un dedo, pero voy a poner el láser, sacando de la función original la parte de 1 menos z, ¿sí? La saco, y evalúo lo que queda en donde la parte de 1 menos z se anula, o sea, z igual a 1. Entonces, sacando esto y evaluando en z igual a 1, me da un tercio. Ese un tercio es el que va acá. Ahora apuntenme. El otro término, láser, se hace igual. En z menos, z más 2, perdón, z más 2. No iba a llegar nunca igual. El z más 2, lo que hago es saco de la función la parte de z más 2, le pongo un dedo si quieren, pero en la pantalla no se nota, le pongo un dedo, z más 2, y evalúo lo que queda, ¿sí? En z igual a menos 2. Si tacho esto y evalúo en z igual a menos 2, me queda 1 menos 2, 1 menos 2 menos Queda 1. un tercio también. ¿No? 1 más 2, 1 menos menos 2. Ah, menos 2, sí, está. 1 menos 2, 1 más 2, un tercio. Ven para hacer las cuentas que hacerla bien, sino un tercio. Y ya está. Esto que acabo de hacer es usar un teorema que todavía no vimos, que se llama teorema de los residuos. Que no es muy distinto a, fíjense, si esto yo lo tratara como fórmula integral de Cauchy, ¿se acuerdan la fórmula integral de Cauchy? Uno buscaba cuál era la parte holomorfa de la función y el otro lo tomaba como z menos z0. ¿Qué me daba eso? La integral de eso me daba f en esa z0. Bueno, es lo mismo que acabo de hacer recién. Entonces, en la primera, elegí esto como si fuera el z menos z0 y evalué lo que quedaba, que era la función que estaba integrando. Y lo mismo hice en la segunda parte. Esto lo tomé como la parte de z menos z0 y la otra la tomé como la función que evaluada va en evaluada en menos 2. ¿Sí? Más o menos lo mismo. Bueno, esto les hubiera ahorrado horas de putear contra fracciones simples, pero bueno, Lola, es el precio que hay que pagar por no tener toda la teoría. Entonces ya está. Ya está. Ya está. Ya tengo cada uno de estos, los puedo desarrollar. ¿Sí? Los puedo desarrollar ¿cómo se llama? Como series geométricas. Si a este, ¿sí? Estamos, es lo que hicimos un rato. Si a este lo desarrollo como serie geométrica, como hicimos antes, ¿sí? Fíjense que esto está escrito como 1 sobre 1 menos r. Entonces, acá obtendría directamente una de las series geométricas. Esto también podría ser lo mismo. ¿Sí? Entonces me quedaría como una serie geométrica. Pero ¿cuál es el problema? Las dos me quedarían con potencias de z positivo. Y eso no me da una serie de Laurent. Esa me da 2 series de Taylor. ¿Se ve? Si yo agarro esto y escribo como un tercio por z a la n, que es lo que uno haría, es lo que uno hizo en la serie de Taylor, esto converge en módulo de z menor que 1. Si esto uno lo agarra y lo desarrolla como serie de Taylor, que es lo que hicimos antes, ¿se acuerdan que había que sacar factor común el 2, qué sé yo? Esto me queda 1 sobre 2 por un tercio por z sobre 2 a la n por menos 1 a la n, es el desarrollo en serie de Taylor de esta. Este converge en módulo de z menor que 2. Fíjense que menor que 1, menor que 2. ¿Sí? No me está sirviendo. ¿Sí? Entonces, esperen, ¿por qué me está dando? Ah, porque en el módulo de z menos 3. ¿Sí? Entonces, primero, no es en potencias de z. Segundo, si yo saco a lo pavote, lo que tengo son series de Taylor. Entonces tengo que pensar un poco más qué es lo que voy a hacer. ¿Estamos? Entonces agarramos el primero. Agarramos el primero. Y vemos qué tenemos que hacer. Tenemos, ¿sí? La primera parte de la función es, ya me olvidé, un tercio sobre 1 menos z. ¿Sí? Y me fijo en mi esquema qué es lo que tengo que hacer. Este es el que tiene singularidad en 1. Vengo acá. Este es el
de este término. ¿Sí? Entonces, si yo quiero un desarrollo en esta zona, el que tiene la singularidad en 1 debería aparecer como potencias negativas. ¿Por qué? Porque tiene que converger más lejos que la singularidad de 1. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí. Bien, entonces la que viene con z, la que tiene singularidad z igual a 1, tiene que quedar con potencias negativas. Lo anoto antes de olvidarme, porque posta, potencias negativas. Y la parte que tiene el 2, donde está mi láser, que tiene el 2, que está por acá, fíjense, tiene que converger antes que el 2, ¿sí? Desde el 3 tiene que converger antes del menos 2, perdón, del menos 2. O sea, la parte que tiene con singularidad en el menos 2 tiene que quedar con potencias positivas. ¿Por qué te digo todo esto? Porque ahora va a ser importante. Acá, entonces 1/3 sobre z más 2. Entonces 1/3 sobre z más 2 tiene que ir con potencias positivas. ¿Está? Este ya sabemos cómo hacerlo. Vamos a llamar este 1 y a este 2. Este ya sabemos cómo hacerlo. Tenemos que escribir, vamos a escribir el 2. ¿Sí? 1/3 sobre z más 2 como potencias positivas, o sea, del tipo a sub n, por z menos 3 a la n. ¿Sí? El 3 se lo debemos a su compañera. ¿Sí? Entonces tengo que escribir esto como potencias de z menos 3. Eso ya lo hicimos. Entonces me queda 1/3 sobre z menos 3 más 3 más 2. ¿No? Esto me queda entonces 1/3 de z menos 3 más 5, que reescrito me queda 1/3, saco 1/5, 1 sobre, lo escribo al revés, 1 más z menos 3 sobre 5. ¿Están claras las cuentas que hice? Lo único que hice fue escribirlo como que me apareciera el r igual a z menos 3. Entonces esto ya está. 1 sobre 3 por 5 es un 15, por la suma de z menos 3 a la n sobre 5 a la n, que converge en módulo de z menos 3 menor que 5. ¿Se entendió esta parte? Y no tenés que poner el El por menos uno. menos 1 a la Sí, n. sí, perdón, porque era un más. Menos 1 a la n. Bien, ¿ven por qué tienen que estar atentos? ¿Está? Esto no lo anotamos como S1, porque no, este era el 2, ¿no? O el 1. El 2. S2. Esta es la serie 2. Fíjense que ya tenemos la mitad del desarrollo en serie de Lorentz. Vamos a la otra. Esta, 1/3 sobre 1 menos z, y tengo que hacerlo en potencias negativas. 1/3 sobre 1 menos z, potencias negativas. ¿Cómo hacemos? ¿Alguna idea? Perdón, ¿puedo volver un segundo a la pantalla anterior para terminar de copiar? Listo, gracias. ¿Sí? Fíjense, para obtener potencias positivas, lo que hicimos fue sacar factor común. Por ejemplo, acá, ¿ven? Acá tenemos el z menos 3 que queremos y acá este 5 nos molesta. Entonces lo sacamos factor común para que nos quede 1 más z menos 3 sobre 5. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ahora, acá, ¿cómo obtengo? Voy a hacer lo mismo, les aviso que voy a hacer lo mismo. Voy a hacer con una serie geométrica. ¿Cómo hago para obtener potencias negativas desde ahí? Saca z de factor común, no sé. Sí, muy bien. Ese tipo de riesgo intelectual que se toma me encanta. Saco factor común z. 1/3, ¿sí? Saco un z, me queda 1 sobre
Lo escribo al revés, le pongo menos 1, lo escribo al revés. 1 menos 1 sobre z. ¡Guau! Entonces, ¿qué me queda? Menos 1/3, ¿sí? Por 1 sobre z, por 1 sobre z a la n. ¿Y esto dónde converge? Donde 1 sobre z converge es menor que 1, o sea, módulo de z mayor que 1. ¿Está bien que converja en módulo de z mayor que 1? Esperen, ¿eh? Sí, porque eran 3. Sí, me asusté, dije, estoy mandando fruta. ¿Se entendió lo que hice? Simplemente, como dijo acá su compañera, la misma que dijo el 3, que saco factor común z, entonces me queda 1 sobre 1 menos 1 sobre z, que me queda como potencia negativa. Esto lo reescribo un poquito. Sí, perdón. Esto lo reescribo un poquito y me queda, fíjense, esto es de n igual a 0 hasta infinito, ¿sí? Porque es una geométrica. Entonces me queda 1 sobre 3z por la suma de 1 sobre z a la n mayor, bueno, igual a 0 hasta infinito, o meto el z adentro de la serie, me queda 1 sobre Una 3. pregunta. Sí. ¿Y no tendría que quedar este también como z menos 3 a la n o no? Ay, me olvidé del z menos 3. La compliqué. Muy bonito, pero tenemos que tener un z menos 3. O sea, todo esto, puta madre, me olvidé el z menos 3. ¿Estamos? Vamos a lograr el z menos 3. Tenemos que hacer lo mismo. Me olvidé del z menos 3. 1/3, perdón, sobre 1 menos z menos 3 más 3. ¿Ves que había un 1 que me sonaba raro? Entonces, esto me queda 1 más 3 z, esto, y me queda menos 3, perdón, 1 menos 3 me queda menos 2, 1 sobre 3 sobre menos 2 menos z menos 3, ¿no? O sea, menos 1/3, es lo mismo pero con z menos 3, 2 más z menos 3. Ahora sí. Perdón, me olvidé del z menos 3. Así que esto lo reescribo. Este tenía que quedar en potencias negativas, así que saco factor común el z menos 3. Me queda menos 1/3 sobre z menos 3 por 1 sobre, voy a poner el 1 acá, 1 más 2 sobre z menos 3. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué me queda esto? Menos 1/3, voy a poner 1/3 por z menos 3, por la suma de 2 a la n sobre z menos 3 a la n. N igual a 0 hasta infinito. ¿Ahora sí? Sí, perdón, pero la culpa la tiene ella del 3. No, yo me lo olvidé, perdón. Entonces, fíjense, acá empieza en 0, meto el z menos 3 adentro de la serie, me queda menos 1/3 por la suma desde n igual a 0, ¿sí? Recuerden de n igual a 0, 2 a la n sobre z menos 3 a la n más 1, que le voy a cambiar un poquito para que me empiece en 1, para que sea un poco más lorán. Entonces me queda menos 1/3, y ahora en vez de empezarlo en 0 lo empiezo en 1. ¿Sí? Entonces este lo tengo que poner como 2 a la n menos 1, 2 a la n menos 1 sobre z menos 3 a la n. ¿Dónde converge esto? ¿Dónde converge esto? ¿Dónde está? Donde esto es menor que 1. Y
2 sobre z menos 3 es menor que 1, donde módulo de z menos 3 es mayor que 2. ¿Me hacía algún ruido el z menos 3 mayor que 1? Porque la singularidad era el 1 y el desarrollo estaba en 3, así que tenía que haber un 2 de diferencia. Pero como digo siempre, no se puede dar clase y pensar al mismo tiempo. Claro, ¿ve? Acá está, el R1 igual a 2. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió a pesar de la confusión de este último momento? Este es mi desarrollo, esta es mi parte de potencias negativas. ¿Dónde está la parte de potencias positivas? Es esta. Fíjense, este converge en módulo de z menos 3 menor que 5. Este converge en módulo de, z menos 3 mayor que 2, junto todo. Les aviso que este era de los más complicados para empezar. Empezamos por el más complicado, no es por el más pavote. Junto todo. Ya ni me acuerdo cómo era f de z. F de z, ¿dónde está? 1 sobre 1 menos z por z más 2. 1 sobre 1 menos z por z más 2. Lo queríamos en potencias de z menos 3 y de forma tal que tuviera un mayor que un R1 y menor que R2. Entonces, esto es. Vamos a poner en negro. Pongamos la parte de potencias negativas primero. Menos un tercio, 2 a la n menos 1. Menos un tercio por la suma de 2 a la n menos 1 sobre z menos 3 a la n mayor o igual que 1, o e de 1 a infinito, lo mismo. Y nos falta la parte de potencias positivas, que es un 15, z menos 3, 5 a la n, menos 1 a la n. Más un 15, suma de z menos 3 a la n, 5 a la n, que era menos 1 a la n. No sé, ¿dónde estás? 5 a la n menos 1 a la n. Sobre 5 a la n menos 1 a la n. ¿Está? Esta parte, les recuerdo, venía, ¿sí? Esta parte venía de esta, la de 1 menos z. ¿Sí? 1 sobre 1 menos z. Y esta parte venía la parte de 1 sobre z más 2. ¿Sí? Ahora, ¿dónde convergen estas series? Esta serie converge en módulo de z menos 3 mayor que 2, ¿no? Esta es lo que vimos. ¿A dónde era? Acá. Z menos 3 mayor que 2. Y Perdón, en la esto, parte principal falta un menos 1 a la n o no, porque hay un más. Sí, creo que sí. ¿a dónde hay un más? En la pantalla anterior, cuando hiciste el desarrollo, o sea, te queda 1 sobre 1 por más. este más, por este más. Sí. Entonces, sí, tenés razón. Esto va menos 1 a la n. Esto va menos 1 a la n. Acá al cambiar, menos n, menos 1 a la n menos 1. Ahí. Sí, sí, sí. Toda la razón. Por este más va menos 1 a la n. Toda la razón. Entonces, acá viene un menos 1 a la n menos 1. Podría poner menos 2 a la n menos 1 y me ahorro un paréntesis. Menos 2. ¿Sí? Ahí está. Y entonces, esto converge en módulo de z mayor que 2. Fantástico. Y esto tiene que módulo de z menos 3. Este era menor que 5, ¿no? Pero vamos a verificar por las dudas. Menor que 5. Menor que 5. Entonces, toda esta serie converge en módulo de z menos 3. ¿Sí? La intersección entre estas dos es la que va a decir dónde converge.
porque tienen que valer las dos juntas. Menor que 5 y mayor que 2. Entonces tengo mi serie escrita completita, ¿sí? en potencias de z menos 3, como quería su compañera, y con potencias positivas y negativas. ¿Sí? Le dimos muchas vueltas porque, bueno, me equivoqué en el z menos 3 y un par de cosas, pero fíjense que fue la misma técnica siempre. Cosas a recordar. ¿Estamos con esto? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo hicimos esta cuenta? Fíjense, eso fue una cuenta bastante larga, pero hicimos lo mismo como 3 o 4 veces. ¿Sí? ¿Alguna duda, niños? Por ahora no. Por ahora no. Bien. Una pregunta, o sea, no de esto, pero bueno, más o menos. En este caso El es como chita que es el animal más rápido. Ah, perdón. No. con el Z0 igual 3, como que se veía dónde quedaba el anillo. Si vos el Z0 lo mandás en el medio de las dos singularidades, no veo cómo te quedan las regiones, digamos. ¿Está? Bueno, terminemos con esto. Ahora vamos con el otro. ¿Sí? Okay. ¿Estamos? Fíjense que... cosas a recordar. Primero, lo importante, hacer un esquemita, no una asquerosidad como está en un papel, es más fácil, un esquemita hiper básico de dónde está el centro de desarrollo, ¿sí? El Z0, ¿dónde está el Z0? Que en este caso era 3. ¿A dónde está la primer singularidad? Que en este caso es el 1. ¿Y dónde está la segunda? Es el menos 2. ¿Dónde está la tercera, cuarta o lo que fuera? ¿Sí? La distancia a las singularidades son los cortes de los desarrollos en serie. Acá esta función es una función simple, tiene solamente 2 singularidades. No nos pusimos a desarrollar, cosa que vamos a hacer después de responderle al compañero que acaba de preguntar, no nos pusimos a desarrollar en una singularidad, nos pusimos a desarrollar en cualquier lugar. ¿Sí? Entonces, primera cosa, sabemos cuáles son los cortes porque son las distancias a las singularidades. Después, hay que identificar cuál de los términos, y después de hacer fracciones simples, cuál de los términos corresponde a cuál de las singularidades y cuál tengo que hacer hacia adentro o cuál tengo que hacer hacia afuera. O sea, cuál tiene que tener potencias positivas y cuál tiene que tener potencias negativas. ¿Sí? Y después, listo, el resto es álgebra. Si necesito sacar potencias positivas, tengo que dejar el z en el denominador. Y si tengo que sacar potencias negativas, tengo que dejar el z en el denominador, pero en 1 sobre. ¿Sí? O sea, Martín lo decía, sacás constantes para potencias positivas y sacás zetas para potencias negativas. Más o menos esa es la regla mnemotécnica, que yo nunca me acuerdo, pero esencialmente es eso. Y una vez que uno tiene el desarrollo de cada uno, tiene que verificar que la región de convergencia sea la que corresponde, que es lo que hicimos acá, por ejemplo, ¿no? En este, por ejemplo, hicimos esta parte converge en módulo de z-3 menor que 5. ¿Está bien que sea z-3 menor que 5? Me tengo que preguntar. Sí, porque era desde el 3 al menos 2, menor que 5. Fantástico. Cuando hago la segunda parte, este cuenterío de acá, ¿dónde está? ¿Está bien que me dé módulo de z-3 mayor que 2 la región de convergencia? Y sí, porque era del 3 al 1, y hay un 2 y tiene que quedar al lado de afuera. Una vez que verifiqué todo eso, escribo todo y me quedan todo re bonito. ¿Sí? La pregunta que hizo recién el compañero de ustedes. ¿Qué pasa si uno tiene, por ejemplo, ¿cuál era? Ya me olvidé, qué boludo que soy. El 1. El 1 y el menos 2. Menos 2. El 1 y el menos 2. El que está en el medio es el menos 0,5. ¿Sí? Es el menos 0,5. Menos un medio. Supongamos que me dicen, hay otro alumno hincha pelota equivalente a ustedes,
que me dice, quiero el desarrollo este. A sub n, mejor dicho, vamos a poner C sub n. C sub n por z más un medio a la n. ¿Qué va a pasar? Hago lo mismo de antes. Desde z igual a menos un medio, busco el lapicito rojo y digo, ¿cuál es la distancia en la primera singularidad? Y 1,5 al menos 2 y 1,5 al 1. Bueno, listo. No tengo muchas cosas para decidir. Voy a tener solamente dos regiones. La z más un medio menor que un medio, ¿sí? Z más un medio menor que 3 medios, en realidad, menor que 3 medios, y z más un medio mayor que 3 medios. No voy a tener más regiones que estas. Recuerden que lo que decía Markushevich que los puntos, las circunferencias donde la función dejaba de ser holomorfa es porque había al menos un punto singular, no que había exactamente un punto singular. Puede haber uno, puede haber dos o puede haber 250.000 millones. Si están todos en la misma circunferencia, ¿sí? Me dan el mismo corte del radio de convergencia. Entonces no importa que haya uno o que haya dos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, gracias. Entonces no contribuye, no aporta nuevos datos que haya dos. Lo que sí, por ejemplo, el análisis en ese caso de convergencia de la serie en la circunferencia, módulo de z más un medio igual a 3 medios, va a tener dos puntos donde diverja. La serie va a diverger en dos puntos, va a tener un comportamiento un poco más complicado. Bueno, ese tipo de cosas ya no los estudiamos. ¿Sí? Vamos a hacer un caso con la misma función, ya aprovechamos el tiempo que nos queda, y vamos a desarrollar, ya me olvidé la serie 1 menos z, z más 2. Vamos a desarrollar f de z, ¿sí? F de z, y espero que sea la misma, 1 menos z por z más 2. En potencias de una, ¿sí? De las singularidades. Por ejemplo, recién lo hicimos en potencias de z-3. Lo cierto es que anoten esto porque lo vamos a ver la clase que viene. ¿Dónde está mi láser? La parte principal, que es esta que está acá, ¿cuántos términos tiene? Tiene infinitos. ¿Sí? Porque fíjense que tengo una sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, y tengo infinitos términos con el 1 sobre z-3 a la n. O sea, tiene infinitos términos. ¿Eso qué quiere decir respecto de z igual a 3? No mucho. No mucho. Porque las singularidades de la función son z igual a 1 y z igual a menos 2. Z igual a 3 no es una singularidad. Entonces, estoy obteniendo información de una serie que hace cosas raras en un lugar donde la función no tiene singularidades, con lo cual el comportamiento de esa serie va a ser regular. ¿Sí? No va a tener una singularidad de esa serie. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero analizar la singularidad, el 1 o el menos 2? Lo que tengo que hacer es desarrollar esta serie de potencias, ¿sí? Esto como serie de potencias, en potencias de, a ver, ¿qué quieren? ¿Potencias de z-1 o de z-2? O no, de z más 2. A ver, elijan. ¿En potencia de z-1 o z más 2? A ver. Menos 1. Z-1. Vamos a ver en potencias de z-1. ¿Dónde está, papá? Z-1 a la n. ¿Sí? De esta manera, ¿se está colgando algo? No se está colgando nada.
De esta manera, fíjense que lo que estoy haciendo es... Uy, qué chiquitito. Lo que estoy haciendo es... Tengo el 1, tengo el menos 2. Lo que tengo es un desarrollo en serie que va a tener que valer, ¿sí?, en una, pongamos, circunferencia de radio 3. Vamos a ver si esto se desarrolla como potencias, ¿sí?, potencias positivas y negativas de z-1, porque si yo solo tengo potencias, digamos, acá puede haber dos regiones de convergencia, o esta o la de afuera. ¿Sí? O va a converger del lado de afuera o va a converger del lado de adentro. Bueno, yo quiero hacer un desarrollo que sea válido, como solemos decir, válido en un entorno de z igual a 1. ¿Qué significa? Que tiene que estar en potencias de z-1 y tiene que estar, ¿sí?, en una región de convergencia menor que R y mayor que 0. ¿Sí? Porque esto es un entorno de z igual a 1. Si no, es un anillo alrededor de z igual a 1. Entonces, fíjense, lo que tengo es que escribir, tengo que escribir esta función de acá como algo en potencias de z-1. ¿Sí? En lo que escribí arriba del todo. Pero tengo simplificada buena parte del trabajo. ¿Por qué? Porque lo copio de este lado, f de z, como 1 sobre 1 menos z por 1 sobre z más 2. Esto ya está en desarrollo en serie de potencias de z menos 1. Esto es una serie de z menos 1 entre menos infinito e infinito a la n por c sub n, donde todos los c sub n valen 0, salvo c sub menos 1, que vale menos 1. Todos los demás valen 0. ¿Sí? Es un desarrollo bastante choto, pero es un desarrollo. O sea, es una suma de constantes por z menos 1 a la cierta potencia. Entonces, esto, fíjense, ya está desarrollado en potencias. No tengo que desarrollarlo en potencias. Lo que hago es desarrollar esto en potencias de z menos 1 y después multiplicarlo por el 1 menos z. A ver qué queda. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué puedo multiplicar por el 1 sobre 1 menos z? O si quieren, 1 sobre z menos 1, que es lo mismo. Porque las series donde converjan van a converger uniformemente. Entonces puedo multiplicar por constantes, puedo derivarlas, puedo integrarlas, puedo hacerle cualquier porquería, porque las series convergen uniformemente. Y las series convergen uniformemente dentro de su región de convergencia. Entonces, por eso es importante encontrar las regiones de convergencia. Esto que es igual a 1 sobre, vamos a ponerle menos 1 sobre z menos 1. Me gusta un poco. Y acá lo escribimos como z menos 1, ¿no? Z menos 1 más 3, porque es el z menos 2. Esto entonces me queda igual, sigo acá abajo, menos 1 sobre z menos 1 por, y ahora fíjense que quiero potencias positivas de esto, entonces saco factor común 3, 1 sobre 1 más z menos 1 sobre 3. Estoy haciendo todos los pasos porque es la primera vez que estamos haciendo esto. 1 sobre 3 por z menos 1 por menos 1 por z menos 1 a la n sobre 3 a la n, allá, 3 a la n, n igual a 0 a infinito, y esto converge en módulo de z menos 1 menor que 3. ¿Está bien que converja en z menos 1 menor que 3? Y sí, porque fíjense este 3 que habíamos puesto acá, que es la distancia entre el 1 y el menos 2. Entonces, ¿qué me queda? Me queda esto. Vamos a copiarlo en la página que sigue porque tengo que hacer un par de comentarios sobre esto. Acá, control C, página nueva, control V. Esto es igual
a f de z. Ahora fíjense, esta serie, efectivamente, esta serie converge en z-1 menor que 3. Pero todavía tengo que multiplicar por el z-1 que tenía antes, ¿sí? El que no había metido en la serie. Al meterlo, lo que tengo es menos 1 sobre 3, lo meto, n igual a 0 hasta infinito, de z-1 a la n menos 1, me molesta el video, sobre 3 a la n. ¿Y me olvidé algo? No. ¿Sí? Este menos 1 de acá, es porque dividí por z-1. ¿Dónde converge esta serie? ¿Dónde converge? En el mismo lugar que esta, menor que 3, pero le tengo que sacar el 1, porque no vale en z igual a 1, porque esta de acá no valía en z igual a 1, entonces tengo que poner mayor que 0. ¿Qué me quedó? Parte principal, ¿sí? Los primeros términos de esto. Parte principal, un solo término, que es el de n igual a 0, que me quedó menos 1/3, vamos a factor común de n igual a 0, me quedó 1 sobre z menos 1, dividido 3 a la 0, más, acá no hay un menos 1 a la n, nada, que siempre me olvido, ven, me olvidé, hay un menos 1 a la n. Me olvido sistemáticamente el menos 1 a la n. Menos 1 a la n. ¿Sí? Más n igual a 1, término de n igual a 1. Me queda z menos 1 a la n menos 1 a la 0, dividido 3 a la 1, 3. Y acá con n igual a 1 me queda un menos 1. Por menos 1. Más n igual a 2. Con n igual a 2 me queda z menos 1 a la 1. A la 1. Dividido 3 al cuadrado, 9. Por menos 1 a la 2, que es 1. Más, etcétera, sigo así. Estos son los primeros términos de la serie. Fíjense. Este es el único término de la parte principal. ¿Sí? El único término de la parte principal. Este es una constante, esta es potencia de z, de acá para allá es todo Taylor. Y esta es la parte principal. Cuando estudie el comportamiento, sigue valiendo en esta región de convergencia, ¿no? Cuando estudie el comportamiento de esta serie o de esta función, cuando z se acerque a 1, toda esta parte de acá, cuando z se acerca a 1, tiende a menos 1/3, no tiene ningún interés frente a este que va a diverger. Entonces lo que vamos a hacer la semana que viene, la clase que viene, va a ser relacionar el comportamiento de la función, donde es singular, con el comportamiento de la serie. ¿Sí? ¿Qué relación hay entre el tipo de singularidad y el tipo de parte principal que tiene? Porque el que controla lo que pasa en un entorno de la singularidad es la parte principal. Insisto, todo esto, cuando z tiende a 1, tiende a menos 1/3, que es una constante. El que da el comportamiento de la función es este término, porque esto está tendiendo a infinito en módulo, y frente a menos 1/3, la verdad que el menos 1/3 no puede ser gran cosa. Hay una relación muy fuerte entre el término, la parte principal y la singularidad, mientras que el desarrollo se haga en una región que sea un entorno de la singularidad, porque si no, no me estoy acercando a la singularidad, estoy haciendo límites medio raros. ¿Está? ¿Quedó claro? ¿Te puedo hacer una preguntita sobre la primera parte en la hoja anterior? Está. Sí. ¿Por qué C-1 es menos 1? Eso no entendí.
¿De dónde salió ese C sub menos 1 igual a menos 1? O sea, el -1 es porque es el único lugar donde Ah, está espera, pero no sí. entendí por qué. Es que este C sub menos 1 igual a menos 1 es porque es el desarrollo de esta serie. Si yo escribo, pero no me acordaba qué era lo que había dicho. Si yo escribo esta función de acá, ¿sí? 1, mira, 1 sobre 1 menos z. Dije, lo escribo como C sub n por z menos Z 1 -1 al revés. a la Ah, n. ya entendí. Bárbaro. ¿Sí? Sí, Entonces, te vuelven ahí está, los sí. cosas, sí. Todos estos son ceros salvo el menos 1 que es menos 1. Claro. Eso es lo que quise decir. ¿Sí? ¿Quedó claro más o menos, chicos? Hoy van a practicar esto, van a estar jugando con series de Laurent. La serie de Laurent es una herramienta fantástica para estudiar precisamente singularidades. No nos interesa hallar los desarrollos en serie de Laurent en entornos que no contengan a las singularidades. Es medio necesario dar el desarrollo, por ejemplo, en regiones como estas, como las del principio. No, entre por ejemplo, z-3, módulo de z-3 entre 2 y 5, sí es interesante, pero no me dice nada sobre el comportamiento de la función en el 1 ni en el -2. Para hacer eso uno tiene que desarrollar en un entorno de la singularidad que quiere estudiar. Y dependiendo de cómo es ese desarrollo, en particular cómo es la parte principal, me va a decir cómo es la singularidad. Hay veces que es muy fácil ver la función y saber qué tipo de singularidad tiene, y hay veces que es más fácil ver el desarrollo en serie de Laurent y ver qué singularidad tiene. Eso es lo que vamos a hacer la clase que viene. Por ahora, saben cómo desarrollar serie de Taylor, cómo desarrollar serie de Laurent. No vamos a hacer mucho más que esto. Creo que la clase que viene quedan ceros y singularidades, y después pasamos al próximo tema, si no me equivoco. Y después residuos y qué sé yo queda. Porque ya el jueves que viene es el parcial, el 4, les recuerdo. Y así que no vamos a explorar todas las posibilidades de serie de Laurent y singularidades y cosas parecidas, porque cuando uno desarrolla en serie y quiere estudiar, por ejemplo, cocientes entre dos cosas que están escritas como series, se pueden dividir las series, pero no nos interesan todos los términos, nos interesan algunos. Entonces hay técnicas algebraicas que nos dan información sobre eso. No lo vamos a explorar, vamos a hacer cosas más simples, pero eso no implica que no sea complicado lo que vayamos a ver, porque en el análisis de las singularidades no es moco de pavo. Hay que analizar puntos donde la función está divergiendo, de qué manera diverge, ese tipo de cosas. Es interesante porque precisamente los puntos donde la función no es holomorfa son los que contribuyen, por ejemplo, a los valores de las integrales. Ustedes saben que una integral en una curva cerrada donde es holomorfa en todo punto interior da 0, no tiene ningún interés. Los puntos singulares son los que dan cuánto vale la función. Y dependiendo de qué tipo de singularidad es, hay un cálculo distinto. Entonces, los puntos interesantes de las funciones holomorfas precisamente es donde las funciones no son holomorfas. Es casi una contradicción, pero es lo que sucede. Los puntos interesantes son donde la función no es holomorfa. Así que hoy van a practicar esto, van a hacer bastante de esto. La clase que viene vemos singularidades, su relación con serie de Laurent, cómo calcular puntos particulares de una serie, porque no me interesa todos los elementos de una serie, todos los términos de una serie, me interesa solamente uno, y ese uno solito es el que tiene toda la información de la función. Parece cosa mandinga, pero es así. El que tiene toda la información importante, entre comillas importante, es un solo término de la serie de Laurent. Y no es tan loco que sea así. De hecho, bueno, vamos a ver qué es esperable. Ahora los dejo, vayan a la práctica
y nos vemos el jueves. Yo les sugiero que vean las clases que vienen. Les sugiero que vayan sistemáticamente viendo las clases porque son temas cada vez más grandes y más grandes y más grandes, así que les conviene venir con una idea ya más o menos acabada. Así que creo que fue una clase bastante clara, con algunas intervenciones molestas de alumnos, y estuvo buena, estuvo interesante. Así que bueno, nos vemos el jueves, chicos, ahora vayan a la práctica. ¿Sí? Nos vemos. Vamos a Chao, jueves. Mario. Nos vemos. Chao, chicos. Gracias. Adiós, adiós. ¿Dónde estás? Send.